¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en la casa que tú misma ayudaste a construir? Yo sí. ¿Y lo peor? Es que el golpe no vino de un extraño, sino de alguien a quien yo quise como a una hija. Mi nombre es Elena Morrison. Tengo 68 años. Y todavía recuerdo con precisión el sonido del timbre aquella tarde. Era el cumpleaños de mi nieto Tadeo. Había pasado toda la semana tejiendo un suéter azul cielo, igual al que su padre usaba cuando era niño. Pensé que sería un detalle bonito, un puente entre el pasado y el presente. ¡Qué ingenua fui! Cuando abrí la puerta, no fue mi hijo Marco quien me recibió, fue ella. Ximena. Su voz, tan dulce para los demás, se volvió afilada cada vez que me hablaba. «Ah, ya llegaste», dijo sin sonreír, con las manos aún apoyadas en el marco de la puerta, como si temiera que entrara sin permiso. Por un instante, me quedé quieta. Sentí ese viejo impulso de disculparme, como si de verdad estuviera interrumpiendo. Pero no, yo no iba a disculparme por amar a mi familia. Apreté la bolsa de regalo y sonreí. Le traje algo a Tadeo, dije. Ella me miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en mi vestido negro, el único decente que tenía para ocasiones especiales. Marco todavía se está arreglando. Los demás invitados ya llegaron, respondió, con esa sonrisa que no llega a los ojos. Los demás invitados. Every morning 10. No sabía que habría más gente. En su casa yo siempre era la última en enterarme de las cosas. Al entrar, sentí el contraste como un golpe. Las luces, las copas, el murmullo elegante. Hablaban de inversiones de Tulum, de colegios privados. Todo brillaba. Todo, menos yo. Y sin embargo, Tadeo corrió hacia mí. ¡Abuela! Ese abrazo chiquito fue el único lugar del mundo donde todavía cabía mi corazón. Por un momento, todo estuvo bien. Creí que el amor podía salvar cualquier distancia. Pero entonces, la voz de Ximena volvió a cortarlo todo. Tadeo, ¿qué dijimos? La abuela tiene que lavarse las manos. Ve a jugar con tus primos. El mensaje era claro. Yo no era bienvenida. Ni siquiera mis manos, las que habían criado a su marido, eran lo suficientemente limpias para tocar a su hijo. No respondí. Solo asentí, mientras por dentro algo se rompía despacio, como un vaso que se raja sin hacer ruido. Porque cuando el desprecio viene disfrazado de cortesía, duele el doble. La cena siguió, y cada palabra fue un recordatorio de lo lejos que estaba de ellos. Ximena sonreía. Perfecta. Marco, mi hijo, apenas me miraba. Yo intentaba no temblar. No quería que nadie notara que me dolía. Pero por dentro, una voz pequeña empezaba a despertar. Una voz que me susurraba. No dejes que te borren. No otra vez. Aquel fue el primer momento en que comprendí que algo en mí iba a cambiar. Esa cena no sería solo una humillación más. Sería el principio de algo que nadie esperaba. Dicen que el poder revela quién eres. Pero a veces, también revela quiénes son los demás. La mesa brillaba como una joya. Los cubiertos perfectamente alineados, las copas resplandeciendo bajo el candelabro. Y yo, sentada en la esquina, invisible entre tanta elegancia. A mi alrededor, todos hablaban alto, se reían, chocaban copas. Yo fingía escuchar, fingía pertenecer. El ruido llenaba el aire, pero en mi pecho solo había silencio. Ximena se movía como si fuera la dueña del lugar, y en cierto modo, lo era. Sus tacones resonaban sobre el mármol cada vez que pasaba detrás de mí. Su risa era una melodía afilada, ensayada, que buscaba atención. Y Marco, mi hijo, sonreía. Pero no era la sonrisa que recordaba. Era una máscara, la máscara de un hombre que ya no se atreve a mirar a su madre. Tragué saliva. Me serví agua, solo para tener algo que hacer con las manos. El cristal tembló. Ximena se inclinó sobre la mesa. Marco me contó que sigues con tu negocito, ¿no, Elena? Dijo, con esa dulzura que en realidad corta. Todos giraron las cabezas hacia mí. Negocito. Esa palabra cayó sobre la mesa, como una piedra en un lago. Sonreí con esfuerzo. Sí, tengo una pequeña empresa de limpieza, respondí en voz baja. Pero Ximena no se detuvo. ¡Ay, qué tierno! ¡Una empresa! Soltó una risa ligera, helada. Elena se dedica a limpiar oficinas. Eso sí es humildad.
Las risas fueron contagiándose, como un eco maldito. Por dentro, sentí un ardor subir desde el estómago hasta los ojos. No por la burla, sino por ver a Marco, mi hijo, mirar hacia otro lado. No dio nada, ni una palabra, solo bajó la vista. Esa fue la puñalada más profunda, no la burla, el silencio de quien debería defenderte, y no lo hace. Seguí respirando despacio, conteniéndome. Pensé en Tadeo, en el suéter azul, que aún esperaba en la bolsa. Me dije, aguanta, por él. Pero el destino no había terminado conmigo. El postre llegó. Tadeo, con sus mejillas manchadas de pastel, corrió hasta mí. Abuela, ¿me cuentas el cuento de la princesa que se salvó sola? Las risas se detuvieron. El silencio fue absoluto. Ese momento, ese pequeño instante de ternura, lo arruinó todo. Ximena se levantó de golpe, arrastrando la silla. ¡Tadeo! ¿Qué te dije? Bájate ahora mismo. Vas a ensuciar tu ropa. Lo tomó del brazo, con una fuerza que hizo que el niño gimiera. Me miró, furiosa, con los ojos llenos de veneno. Creo que es hora de que te vayas, Elena. Mi corazón se detuvo. Ximena, por favor. ¡Seguridad!, gritó, aunque no había guardias. Pueden acompañar a esta señora a la salida. Está molestando. Nadie se movió, pero el daño ya estaba hecho. Marco se levantó, pálido. Ximena, es mi madre. Ella lo miró con desprecio. ¿Tu madre? No pertenece a una mesa con gente decente. Mírala, Marco. Ci está avergonzando. Nos está avergonzando a todos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las miradas me atravesaban como agujas. Alguien tosió. Otro evitó mi mirada. Y yo solo pude ponerme de pie, despacio, cuidando que mi voz no temblara. Tomé mi bolso, el regalo sin entregar, y salí caminando entre ellos. Nadie se levantó. Nadie habló. El aire de la calle me golpeó el rostro como un balde de agua helada. Subí al coche, cerré la puerta, y me quedé mirando mis manos. Temblaban, no por rabia, por tristeza, por darme cuenta de que, en los ojos de esa gente, mi valor se medía por la ropa que llevaba, y no por lo que había construido con una vida entera de esfuerzo. Encendí el motor, y mientras el reflejo de las luces pasaba por el parabrisas, vi mi rostro en el espejo retrovisor. ¿El de una mujer rota? Sí, pero no vencida. Esa noche entendí algo. No puedes controlar cómo te tratan, pero sí puedes decidir qué harás con ese dolor. Lo que Ximena no sabía es que la pobre vieja que había echado de su casa era la dueña de la empresa que le pagaba el sueldo. Y al día siguiente, iba a descubrirlo. El amanecer sobre la ciudad parecía distinto aquella mañana. El sol se reflejaba en los vidrios de los edificios como si todo ardiera, y por primera vez, en mucho tiempo, yo también ardía por dentro. Llegué a Inovamex antes que nadie. Las calles aún estaban vacías. El eco de mis pasos resonaba en el mármol. Ese edificio, cada pared, cada pasillo, lo había levantado con años de esfuerzo, con madrugadas y lágrimas. Era mi casa, y sin embargo, la noche anterior, me habían echado de la de mi propio hijo. Cuando crucé la puerta principal, el guardia me saludó con respeto. «Buenos días, señora Morrison». Asentí. Su voz sonó como un recordatorio. Yo no era la vieja inútil que Ximena creía. Tomé el ascensor hasta el último piso. Cada piso que pasaba era como una capa de mi dolor que quedaba atrás. Al llegar, el sonido del ding fue como un latido firme, nuevo, decidido. Encendí mi computadora. El reflejo del monitor iluminó mi rostro, y ahí, frente a mí, apareció el nombre que ya no podía sacarme de la cabeza. Ximena Morales de Domínguez, gerente de marketing. Apreté los labios, abrí su expediente. La pantalla se llenó de informes, evaluaciones, correos, y entre ellos, 3 quejas formales. 3 voces ahogadas en el mismo tipo de desprecio que yo había sentido la noche anterior. Margarita Campos, 61 años, humillada en público. Roberto Valdés, 58, menospreciado por su edad. Juana Rodríguez, 63, relegada al turno nocturno, sin razón. Leí cada palabra con los dedos temblando. No era solo crueldad. Era un patrón,
una manera de vivir, una cadena de arrogancia y abuso que nadie había detenido. Por un momento, la rabia me nubló la vista. Recordé su voz, sus risas, su forma de decir «pobre vieja». Recordé cómo Marco me había dicho «Mamá, tal vez la próxima vez podrías arreglarte un poco más». Y ahí lo sentí. No era solo Ximena. Era el mundo entero diciéndome que ya no valía. Y no lo iba a permitir. Llamé a mi asistente. Beatriz, tráeme todos los archivos del departamento de marketing. Quiero revisar cada evaluación, cada correo. Ella dudó un segundo, notó el tono de mi voz, y solo respondió, «Sí, señora Morrison». Mientras esperaba, miré por la ventana. La ciudad seguía su ritmo, indiferente. Y pensé, el poder, cuando se usa con soberbia, destruye. Pero cuando nace del dolor, puede construir justicia. Beatriz regresó con una carpeta gruesa. Los números confirmaban lo que temía. La división de Ximena tenía la tasa más alta de renuncias entre empleados mayores de 50 años. Y en uno de los correos, supe la verdad sobre su éxito reciente. ¿Puedes creer que me hacen trabajar con Juana? La señora apenas sabe usar un celular. No sé para qué mantenemos a estos dinosaurios. Ahí lo tuve claro. Su brillante carrera estaba construida sobre la humillación de los demás. Sobre personas que, como yo, solo querían seguir siendo útiles. Cerré el expediente con firmeza. Y por primera vez en muchos años, no sentí miedo al tomar una decisión. Levanté el teléfono. Recursos humanos. Soy Elena Morrison. Quiero una reunión inmediata sobre una reestructuración en el área de marketing. Mi voz no tembló. Era la voz de alguien que había pasado del dolor a la determinación. Mientras colgaba, vi mi reflejo en el vidrio. Ya no era la mujer rota de anoche. Era la dueña de su destino, la dueña de su silencio y de su poder. Ximena creía que el poder era tener el control. Pronto entendería que el verdadero poder es saber cuándo usarlo. She have no reside. And finally, al día siguiente, su escritorio quedó vacío. En su lugar, un delantal blanco y una pila de platos la esperaban en el sótano. El destino, a veces, tiene un extraño sentido de la justicia. El lunes por la mañana, el brillo de los pasillos de Innovamex ya no era el mismo para Ximena. Donde antes había eco de tacones y perfume caro, ahora solo quedaba el olor del detergente y el sonido metálico de los platos cayendo en un fregadero. Ese día, el destino la esperaba en el sótano. La habían citado a las 6 en punto. Entrenamiento de rotación interna, le dijeron. No sospechó nada, hasta que vio el uniforme. Una cofia blanca, un delantal de plástico y un cubo con guantes amarillos. Debe ser un error, dijo, mirando al supervisor con los ojos muy abiertos. El hombre solo señaló la lista. No, señora. Está en el grupo correcto. Cocina industrial. Su rostro se congeló. Por un instante, pensé que iba a llorar. Pero no. El orgullo tiene la piel gruesa. Desde el pasillo de servicio, detrás de una ventana pequeña, yo la observaba. Mi uniforme de mantenimiento era mi disfraz perfecto. No lo hacía por venganza. Quería ver si el golpe haría algo más que herir su vanidad. Quería saber si aún había humanidad bajo esa máscara de superioridad. El primer día, sus manos temblaban al tocar el agua caliente. Las uñas esas que brillaban en cada reunión se quebraron una a una. Su cara, reflejada en el acero del fregadero, parecía la de otra mujer, pero en su mirada aún ardía el mismo desprecio. «Esto es ridículo», susurró entre dientes. «Tengo una maestría en marketing, no nací para esto». María, una cocinera de 50 y tantos, la escuchó. Se secó las manos en el delantal y dijo sin mirarla: «¿Y nosotros sí nacimos para esto, niña?» Ximena se giró, ofendida. «No quise decir eso». María sonrió, cansada. «Aquí nadie nace para servir, pero algunos aprendemos a hacerlo con dignidad». No respondió. Solo apretó los labios. Al mediodía, cuando el sudor le empapaba el cuello, llegó Juana Rodríguez, la misma mujer que ella había despreciado meses atrás. Juana se acercó despacio, con una bandeja llena de vasos. «Ten cuidado, el agua quema. Usa guantes dobles», le dijo con voz amable. Ximena sintió sin mirarla. Su orgullo no le permitió decir «gracias».
Yo seguía observando cada gesto, cada silencio, esperando un signo de arrepentimiento. Pero no llegó. Al tercer día, su fachada se resquebrajó. La vi sola en el rincón del comedor, intentando limpiar una mancha que no desaparecía. Luis, un joven de mantenimiento, se acercó para ayudarla. No te preocupes, eso sale con limón. Ella lo miró, con una sonrisa amarga. Gracias, pero no pienso quedarme aquí mucho tiempo. Esta gente no tiene ambición. Luis bajó la mirada. Son buenas personas, señora, buenas. Pero conformistas, replicó ella. No entienden lo que es tener clase. Sus palabras me helaron la sangre. No había aprendido nada. Seguía creyendo que el valor de alguien se mide por su ropa o su cargo. Apreté el trapeador entre mis manos. ¿Cuántas Ximenas habrá en este mundo? Personas que confunden éxito con superioridad, poder con desprecio. Mientras la veía marcharse al final del turno, con las manos agrietadas y el orgullo aún intacto, supe que era hora de mirarla a los ojos. No desde la sombra, sino desde el lugar donde siempre estuve, arriba, pero sin olvidar de dónde vine. Ximena aún no lo sabía. Pero la verdadera lección no se aprende fregando platos, sino enfrentando el reflejo de tus actos. El viernes cité en mi oficina. Cuando entró y me vio sentada tras el escritorio, comprendí que el momento había llegado. El viernes a las 10 en punto. El ascensor se detuvo en el último piso de Innovamex. El sonido metálico de las puertas abriéndose fue como un presagio. Yo la esperaba detrás del escritorio, las manos entrelazadas, la mirada fija en la puerta. Cuando Ximena entró, el tiempo pareció detenerse. Sus pasos resonaron sobre el mármol, inseguros, desconcertados. Llevaba un pantalón arrugado, una blusa sin planchar, la sombra de lo que solía ser. Disculpe, me dijeron que alguien quería verme, balbuceó. Sus ojos recorrieron la oficina, las paredes de cristal, los diplomas, el retrato de fundación con mi rostro al fondo. Su voz tembló. Debe haber un error. Esta es la planta ejecutiva. Giré lentement la silla. El silencio fue absoluto. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante, la arrogancia desapareció de su cara. Lo que vi fue miedo. El miedo puro de quien acaba de reconocer el rostro de su propio juez. Hola, Ximena, dije con calma. Ella se quedó helada. Usted... No puede ser. Soy exactamente quien creéis, respondí. La mujer a la que echaste de una cena familiar. La pobre vieja que, según tú, no pertenecía a una mesa con gente decente. Y también, me incliné hacia adelante. La fundadora y directora general de esta empresa. El color abandonó su rostro. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Yo no tenía idea, señora Morrison. Si lo hubiera sabido, intentó decir, forzando una sonrisa nerviosa. Si lo hubieras sabido, ¿me habrías tratado diferente? Interrumpí. Sus ojos se movieron inquietos, buscando una salida que no existía. No quise decir eso. ¿Fue un malentendido? ¿Un malentendido? Repetí. Mi voz, ya sin temblor. ¿También fue un malentendido llamar a seguridad para echarme del cumpleaños de mi nieto? ¿O humillar a empleados mayores? Porque no te parecen eficientes. Ella bajó la mirada. Por un segundo pensé que iba a disculparse, pero su orgullo habló primero. Usted me está castigando por asuntos personales. Me quedé en silencio, y luego sonreí apenas. Te equivocas. Esto no es venganza. Esto es consecuencia. Me levanté despacio. Rodeé el escritorio. Me detuve frente a ella. Tienes dos opciones, Ximena. Puedes seguir trabajando en la cocina y aprender algo de humildad. O puedes renunciar hoy mismo. Si eliges irte, te daré una referencia neutral. Nada más, nada menos. Sus labios se apretaron. En sus ojos vi una mezcla de odio, vergüenza y miedo. Esto es un chantaje, escupió. No respondí con calma. Esto es responsabilidad. Algo que, por lo visto, aún no entiendes. Durante unos segundos, solo se oyó el reloj de la pared. Luego, ella habló, con voz amarga. Me quedaré. Quiero demostrarle a Marco que todo esto es su venganza personal. Ese nombre, mi hijo. Por un instante, el aire se volvió pesado. Marco, mi propio hijo, atrapado entre el amor y la vergüenza. No respondí. La miré con compasión, ya no como enemiga, sino como espejo.
porque detrás de su soberbia también había miedo. Y el miedo, a veces, es la raíz de toda crueldad. Haz lo que creas, dije al fin, pero recuerda algo. El respeto no se exige, se gana. Se dio media vuelta y salió. La puerta se cerró con un golpe seco. Yo me quedé sola, respirando hondo, mirando el reflejo de mi rostro en el vidrio. No había victoria, ni placer, solo una calma extraña. Esa que llega cuando el alma entiende que la justicia no grita, solo pone las cosas en su lugar. Creí que al enfrentarla me sentiría satisfecha, pero lo único que sentí fue cansancio. Tal vez, en el fondo, también necesitaba perdonarme por haber callado tanto tiempo. 3 semanas después, Marco vino a verme, y esa conversación fue la que realmente cambió nuestras vidas. 3 semanas después, recibí una llamada de Marco. Su voz sonaba tensa, como si cada palabra le pesara. Mamá, necesitamos hablar. Los tres. Los tres. Supe de inmediato que también vendría Ximena. Esa noche, mi pequeño apartamento en la colonia Narvarte olía a café recién hecho. Los esperé sin saber qué sentir. Miedo, rabia, esperanza, tal vez todo a la vez. Cuando abrieron la puerta, Marco parecía más viejo, cansado. Ximena, en cambio, llevaba el rostro maquillado, pero los ojos vacíos. No era la misma mujer que me había humillado frente a todos, ni siquiera la sombra. ¿Se sentaron? El silencio fue largo, incómodo, hasta que Marco habló. Mamá, Ximena me contó lo que hiciste, que la degradaste, que la hiciste lavar platos, para humillarla. Lo miré con calma. No necesitaba defenderme. Solo pregunté. ¿Y qué te contó sobre lo que hizo ella? Ximena se enderezó, desafiante. Fui dura. Sí, pero no cruel. Usted exagera todo para quedar como víctima. La observé unos segundos. No con odio, sino con una tristeza serena. ¿Víctima? Repetí. Ximena, lo que viví contigo fue solo un espejo. Me mostraste lo que el poder sin alma puede hacer. Y sí, te hice pasar por lo mismo. Pero no para vengarme, sino para que entendieras que la dignidad no se mide por los cargos, ni por los trajes, ni por los apellidos. Marco la miró, confundido. ¿Es cierto lo que dicen tus empleados? Preguntó. Las quejas, los correos, los insultos. Ximena apartó la vista. Por primera vez, no tuvo palabras. El silencio la delató más que cualquier evidencia. Marco respiró hondo. No puedo seguir viviendo con alguien que desprecia a los demás, ni que humilla a mi madre. Ella lo miró horrorizada. ¿Me estás echando? No. Te estás yendo sola, respondió él, con una calma que dolía más que los gritos. Vi cómo se levantaba, temblando, tratando de mantener la compostura. Recogió su bolso, su orgullo, y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Marco se derrumbó. Apoyó la cabeza en mis rodillas, como cuando era niño. Perdóname, mamá. Perdón por no haberte defendido, por haberte hecho sentir menos. Pasé los dedos por su cabello canoso. No lloré, porque no hacía falta. Había esperado ese gesto toda mi vida. A veces, los hijos no hieren por maldad, sino por debilidad. Y perdonarlos es la única forma de sanar. Los meses siguientes fueron distintos. La empresa cambió. Juana fue ascendida a supervisora. Margarita y Roberto volvieron con nuevos contratos. Creé un programa de becas para los hijos de empleados mayores. Y por primera vez, Innovamex dejó de ser solo un negocio, se convirtió en un legado. Un domingo, Marco y yo llevamos a Tadeo al bosque de Chapultepec. El niño corría entre los árboles, riendo. Traía puesto el suéter azul que le había tejido, el mismo que nunca pude darle aquella noche. Mira, abuela, gritó. Construí un castillo. Era un castillo pequeño, hecho con ramas y hojas. Pero era hermoso. Me agaché a su lado y sonreí. ¿Sabes, Tadeo? Las princesas de mis cuentos siempre se salvan solas. Él me miró con ojos brillantes. Como tú, abuela. Y ya lo entendí. El verdadero poder no está en el dinero, ni en los títulos, ni en hacer que los demás se inclinen ante ti. El poder real es levantarte después de que te han hecho caer. Es perdonar sin olvidar quién eres. Es usar tu voz para construir, no para destruir.
Ximena creyó que el poder era dominar. Yo aprendí que el poder es servir. Y que no hay victoria más grande que poder mirarte al espejo, sin vergüenza. ¿Y tú? ¿Qué harías si alguien te humillara por ser quien eres? Cuéntamelo en los comentarios.